Hoy tenemos a Ramiro Rearte, quien lo saludamos, lo en la mesa. Espero que te guste el cafecito que hizo Miriam. Sí, riquísimo. Riquísimo, ¿no? Buenísimo, entonces. Con espuma y todo. Tenemos una comunicación muy importante. Hoy en día nos estamos manejando mucho con el tema del teléfono, las plataformas, los chicos que estudian, la gente que vende sus productos y todo lo demás. Exactamente. Y vamos a hablar con un hombre que es de nuestros pagos también, del norte argentino. Sí, es del norte. Ajá, vamos a hablar con el director nacional de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, que es Gonzalo Quilodrán. Gonzalo, buenos días. Aquí Marcelo, Miriam, Ramiro te saludan. Hola, ¿cómo está? Marcelo, Miriam, Ramiro, en ese orden. La verdad que un placer charlar con ustedes y a través de ustedes con la provincia de Tucumán, en ese norte tan lindo que tenemos. Ahí, como decía Ramiro, yo soy de Salta y bueno, ahora me encuentro por cuestiones laborales y en este desafío y esta responsabilidad que nos confió el presidente Alberto Fernández en Buenos Aires, pero bueno, extrañando un poco, recién veía en la previa cómo cocinaban. La verdad que uno extraña acá nuestra comida típica. Bueno, hay algo muy bueno, Gonzalo, que la comunicación está perfecta. Muy ahora. bien. Se puede quedar tranquilo. Bueno, ojo que suele pasar casa de herrero, cuchillo de palo. Suele pasar. Queríamos abrir la charla con vos, Gonzalo, sobre esta iniciativa que han tenido de forma conjunta con el ministro de Educación, Nicolás Trota, y todas las universidades nacionales, por supuesto mediado por ENACOM, para que todas las plataformas de las universidades nacionales tengan acceso sin uso de datos para los estudiantes, ¿no? Efectivamente, bueno, como decía Ramiro, la verdad que en este momento de excepcionalidad que estamos viviendo y en donde la vuelta a la rutina habitual, seguramente de las últimas actividades que reanuden esa habitualidad, sea el regreso a las aulas en todos los niveles. Cuando hablo de todos los niveles, lógicamente decimos inicial, primario, secundario, y respecto a los estudiantes universitarios, había un triple trabajo que se venía llevando paralelamente. Por un lado, el Ministerio de Educación, con Nicolás Trota y su equipo de gestión. Por otro lado, había una demanda que sostenían estudiantes universitarios de toda la Argentina y un trabajo que veníamos haciendo desde el Ente Nacional de Comunicaciones con las empresas de telefonía móvil. Y para nosotros, bueno, era un desafío enorme garantizar accesibilidad a esos estudios, a esos material de estudio curricular, y es así que la semana pasada ya pudimos anunciar la navegación gratuita, esto es decir, sin consumo de datos, a través de cualquier teléfono celular en la totalidad de las universidades nacionales que tiene nuestro país. La verdad que es un avance importante. El norte no es la excepción respecto a una Argentina muy desigual que nosotros tenemos. Esto nosotros lo tenemos bien en claro, respecto no solo al ingreso, sino que también se ve en materia de conectividad. Por eso para nosotros es un enorme desafío garantizar estas herramientas que, insisto, en un momento de excepcionalidad son un paliativo para que no solo los estudiantes universitarios, sino también los docentes que tienen que navegar. Bien. Bien. Ahí estamos, estamos intentando. Qué buena noticia, ¿no? Sí. Porque, a ver, ¿cuántas aulas virtuales han abierto en el último tiempo a través de Educación Nacional, Educación Tucumán, los chicos estudiando de distintas plataformas, las plataformas de WhatsApp, las plataformas Zoom, Skype, Bueno, y ahora, todas ellas? con respecto a eso, si logramos la conectividad nuevamente, la pregunta es, estamos hablando de que hay un gran universo de estudiantes primarios, secundarios, claro, universitarios, que están usando plataformas. ¿Aguanta el sistema actual que tenemos? Porque mucha inversión en la época en la era Macri no hemos tenido. No hubo, Es claro. más, inclusive creo que hay lugares donde todavía no llega esto, pero sí se encargaron de repartir cuadernillos. Exactamente. Claro, sí, a través del La Ministerio de tenemos, Educación. ya la vamos a través del tener a Ministerio de comunicación. Educación, con fotocopias en los lugares que no hay conectividad, pero también lo que decía recién Quilodrán de ENACOM con respecto a la necesidad de liberar esos contenidos, claro, para no usar datos, porque el otro tema es la facturación, porque Claro, digamos, sí o sí tienen que usar esa plataforma y bueno, digamos, ahora se ¿Hay encarece mucho. suficientes antenas?
para lo que hoy se está consumiendo. Gonzalo te está escuchando, me parece. ¿Gonzalo? Sí, eso es un tema importante. Nosotros tuvimos que enfrentar al inicio de la cuarentena información que era falsa respecto a un posible colapso de la red. Hoy estoy en condiciones de confirmar ahí a ustedes, en Canal 10 y a toda su audiencia, es que es hoy prácticamente imposible el colapso de la red en Argentina. Hemos trabajado mucho apelando, por un lado, a la responsabilidad de los usuarios, pero por el otro lado trabajando de manera consciente con las empresas que prestan el servicio y tomando también algunos recaudos con los grandes generadores de contenidos audiovisuales en redes. Exactamente. Los gigantes de las redes sociales, Google, Facebook, Instagram, y también hoy la plataforma de streaming por excelencia que es Netflix, que entre todos hemos ido realizando acuerdos similares y en unos casos nosotros hemos llegado antes a acuerdos que, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos respecto de el bitrate, esto es la tasa de bits que navega de audio o de video por segundo. Bueno, todas las empresas han entendido la necesidad de colaborar para que podamos navegar en este tiempo sin ningún tipo de inconveniente. Gonzalo, usted como hombre del interior, salteño, norteño, conoce de las desigualdades que hay entre el centro del país, lo concentrado que está todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires y demás, en el AMBA, ¿no? En esta época de cuarentena, ¿va a haber algún tipo de inversión para mejorar las comunicaciones en el interior del país? ¿Se planificó esto con el presidente Fernández? Sí, nosotros tenemos un plan sostenido de inversión pública y privado. Digamos, por un lado, nosotros necesitamos trabajar en el despliegue territorial que tienen que hacer las empresas de telefonía. Ahí recién Bueno, ahí estaba explicándonos de la planificación de obras, ¿no? Estaba mencionando, porque uno se da cuenta, el que va a Buenos Aires se da cuenta la conectividad y la rapidez que tenés a una cuadra de la Casa Rosada y la conectividad que tenemos acá. Sí, mientras uno más se aleja de los centros urbanos, es más Exactamente. complicado por la situación de antenas y también porque, bueno, es lo que decía recién Kilodrán, digamos, tienen que se sentaron con el presidente Fernández y planificar. Sí. Al igual que pasa con los vuelos, ¿no? Claro. Digamos, o sea, bien, hay lugares que no son negocio para una empresa, pero tienen que estar porque son parte de la Argentina. Lo mismo pasa con las empresas de telefonía o las empresas de telefonía fija o de celular o de internet. No es negocio porque será una población de 500, 1000 habitantes, pero tiene que haber conectividad con la misma calidad que puede haber, como vos decías, Marcelo, en Capital Federal, ¿no? Claro. Volviendo, chicos, al tema de lo que ha sido la liberación de estos sitios para las universidades, es cuán importante, Ramiro, ¿no? Sí, porque además estamos hablando de, digamos, todo el traslado que se hacía cualquier estudiante a la universidad, ahora lo va a poder hacer desde su casa, sin consumir datos, ¿no? Que eso es lo que decíamos recién, de poder ahorrar dentro de esta pandemia la cuestión económica, ¿no? Ahí estamos nuevamente. Está Gonzalo nuevamente. Gonzalo, estábamos hablando de ese programa de planificación de obras que tienen junto al titular del Poder Ejecutivo Nacional para mejorar la conectividad en todo el país, ¿no? Sí, el esfuerzo, yo escuchaba lo que planteaban, el esfuerzo que tenemos que hacer es público y privado. Hay una planificación que hacemos nosotros del sector público, apoyados en un despliegue territorial que tienen que hacer y de inversiones privadas que tienen que hacer las compañías de telefonía móvil. En esto también quiero destacar el importantísimo rol que tiene ARSAT en nuestra conectividad en Argentina. ARSAT hoy, la empresa de soluciones satelitales del Estado argentino, es la empresa que más fibra óptica tiene desplegada en todo el territorio nacional. Esto no es un dato menor, nosotros hace 15 días trabajamos en un acuerdo de colaboración entre todas las empresas privadas, ARSAT y el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene que ver con que todo el sector privado lo entiende perfectamente, la necesidad de poder mudar tráfico de una empresa a otra a nivel mayorista cuando
en momentos pico de congestión. ¿Qué quiero decir? Que no solo que no hay peligro de colapso alguno, sino que, bueno, en la cotidianeidad del día el uso no es constante, sino que tiene picos de uso que generalmente se da después de las 19:30 horas. Pero ¿qué pasa? A los más de 33.000 kilómetros de fibra óptica que tiene ARSAT, le sumamos los más de 30.000 kilómetros que tiene la empresa personal, más los miles que tiene personal, más los miles que tiene Movistar, más los que tiene Darco. Digo, hemos sumado nuestra capacidad instalada y es un signo de madurez muy importante, de trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado, que en algunos países, por ejemplo, de la Unión Europea, todavía no se ha podido concebir, no se ha podido conseguir, y eso para nosotros es importante. Parte de la lección que nos deja la cuarentena es que nadie se salva solo, y nosotros lo entendemos así también en nuestra gestión y en los objetivos que tenemos a cortísimo plazo, en la inmediatez de la urgencia, y también en lo que ustedes planteaban, de lograr una planificación a mediano y a largo plazo. Mire, yo le cuento, en ENACOM, nosotros a veces los reclamos que recibe, por ejemplo, que provienen del conurbano bonaerense, porque las empresas dejan de prestar el servicio o no presta la buena calidad u otro, y hay otros reclamos que no los recibo a través de ENACOM, sino a través de mis redes sociales personales, de nuestro norte argentino, de gente que no tiene conectividad. Ayer me hablaba un intendente que tiene servicio 3G, que no pueden mandar datos, no se pueden inscribir en la IFE. Y entonces digo, es parte de la Argentina desigual que nosotros estamos atendiendo de manera muy directa. Ahora, la semana pasada lanzamos una línea de aportes no reembolsables para incentivar al sector privado en materia de conectividad en las localidades de la Argentina profunda que hoy no tienen la posibilidad de tener un servicio de internet como la gente, ¿no? La verdad que nosotros tenemos grandes centros urbanos que están hiperconectados, y el corazón productivo de la Argentina, donde residen las economías regionales, donde se produce azúcar, donde se produce limón, como en Tucumán, hoy tienen graves problemas de conectividad. Bueno, el desafío nuestro es saldar y trabajar para conectar esa Argentina productiva, esas economías regionales, con los centros urbanos y los grandes centros de comercialización, para que tengan herramientas para comercializar y seguir produciendo y seguir generando trabajo. De eso se trata. Bien. Hemos visto acá en el norte argentino, acá en no sé si en Salta, es una radio comunitaria donde no tienen internet, en Salta o Jujuy, una de estas dos provincias, una radio comunitaria que al no tener internet en el pueblo, las maestras iban a la radio a dar las clases a sus alumnos, ¿no? Y qué importante conocer también la conectividad de ese lado, claro. Que el medio de comunicación está habilitado, que un medio de comunicación del pueblo tiene la posibilidad de brindar las clases a toda la ciudadanía de ese lugar. No sé si fue en Salta o en Jujuy, pero en el norte es en realidad, ¿no? Digo, en cuanto a los medios radiales también, que son parte del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación a nivel nacional, Gonzalo, que también se va a trabajar en colaborar también con esos medios, con las radios comunitarias. Con los canales de televisión con también, los canales de televisión comunitarios. Que dictan programas educativos. Claro, sí, las radios. Sin duda alguna. Nosotros, desde el primer momento en donde se decidió no la suspensión de clases, quiero aclararlo, digo, no estamos en un periodo vacacional donde se suspendió la asistencia a las aulas, con el ministro Trota nosotros trabajamos conjuntamente para garantizar, por ejemplo, la web seguimoseducando.gov.ar también está liberada del consumo de datos. Claro. En esa web uno puede encontrar contenido audiovisual, mucho material de lectura de todos los niveles de estudio, insisto, inicial, primario y secundario. Y también algo muy importante, una guía orientativa para docentes que no están acostumbrados a esta manera de estar en contacto con sus alumnos, y también a padres y madres que tenemos el desafío en este aislamiento social y preventivo de ser parte y acompañar la educación de nuestros hijos en casa, tutoriados lógicamente por los docentes, pero es un desafío como sociedad que creo que también es algo bueno que nosotros nos llevamos de esta pandemia, que aprendimos que en los grandes temas los argentinos podemos ponernos de acuerdo y tirar todos para el mismo lado. Esa página, les cuento un dato,
tenía alrededor de 10.000 visitas mensuales. Nosotros liberamos los datos, trabajamos de manera conjunta con el ministro Trota y también quiero destacar el trabajo con Radio y Televisión Argentina, con la televisión pública, Radio Nacional, que tienen en su programación programas incorporados para los diferentes niveles de gobierno. Bueno, niveles de estudio. Pasamos las 4,5 millones de visitas la semana pasada. Claro. Digo, eso también habla de la enorme responsabilidad de las familias que hoy nos escuchan desde sus casas, en un momento que lógicamente que es incómodo, pero que sabemos que es la mejor forma de prevenir y de defendernos de este enemigo invisible que es el coronavirus. Entonces, creo que el esfuerzo es conjunto. Nosotros trabajamos mucho con las radios comunitarias, con las cooperativas, con los canales públicos, para garantizar también contenido que tenga que ver con seguir educando a nuestros hijos en casa y entender que es un periodo de enorme responsabilidad social, ¿no? La última de mi parte, Gonzalo, también vimos que además del cuadro de situación que estás haciendo sobre la conectividad, se siguen otorgando licencias en diferentes lugares de la Argentina, ¿no? Hubo entrega de licencias en el centro del país, en provincia de Buenos Aires, en el norte. Sí, nosotros seguimos. Yo les cuento, nosotros asumimos hace 3 meses y medio y nos encontramos con un organismo que había tenido en los últimos 4 años más de 1.300 despidos, entre despidos y algunos trabajadores que tuvieron que acogerse a régimen de retiro voluntario, más de 1.300 y más de 9.000 expedientes por resolver. Digamos. Era un organismo que estaba absolutamente paralizado y hoy podemos ver el rol central que tiene el Ente Nacional de Comunicaciones, que a veces no se conoce muy bien cuál es su rol, pero hoy es parte de la cotidianeidad de los hogares argentinos, ¿no? En materia de conectividad de internet, de telefonía móvil, de telefonía fija, de radio y televisión, contenidos audiovisuales, y en el caso de los correos postales, que también tuvimos que trabajar rápidamente en un protocolo de emergencia para cuidar a los trabajadores del sector respecto de un protocolo de higiene y seguridad, a la entrega de paqueterías y sobres. Entonces, es muy grande en materia de comunicación, es muy amplio el trabajo que hace el Ente Nacional de Comunicaciones y es un organismo que estaba virtualmente paralizado. Bien. Gonzalo, la verdad que ha sido un gusto tenerlo a través de esta comunicación. La importancia para nosotros que somos, como nos llaman, del interior del país, que alguien que sabe y que debe conocer, obviamente, lo que se vive en cada provincia del norte o del este o de cualquier otro lugar que no sea Buenos Aires. Un gran dirigente político, bueno, además de conocer técnicamente. Y la responsabilidad que le confiere a la vez también todo esto, ¿no? Este puesto. Así que todo el éxito para usted, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tamaña consideración y gracias por el contacto, porque tengo muchos amigos en Tucumán y muchos compañeros de trabajo. La verdad que Tucumán es un desafío y es un faro en el norte argentino, en donde tiramos todos juntos y también tiene los mismos problemas de conectividad, tiene los mismos problemas y los mismos desafíos que tenemos este tiempo preciado para tratar de revertir esa cruel realidad que nos aqueja a los argentinos, que tenemos la bendición de vivir y de haber nacido en el norte argentino. Así que gracias por el contacto, aprovecho para saludar enormemente a todos esos amigos tucumanos. Gracias, muy amable, Gonzalo, muy amable. Bueno, qué bien, excelente. Además, para lo que ustedes comentaban al comienzo de la nota, el cuadro de situación, ¿no? De la Argentina. Lo que decía Marcelo, Miriam. Lo bueno, a ver, que marca una realidad. No es un funcionario nuevo que dice que está todo bien. No. Nosotros en el norte, tenemos problemas de conectividad. Sí, no, ANEA es marcada. Aparte, esta provincia, con la cantidad de habitantes que hay, debería tener, digamos, como otra planificación en términos de comunicación y de conectividad, que bueno, como bien decía al final de la nota, ¿no? 7.000 expedientes parados en 4 años, 1.200 empleados despedidos. Desastre. Bueno, es imposible poner a funcionar y en el medio de la cuarentena, ¿no?